Bueno, muchachos, recuerden que cuando les mando el enlace al Edmodo y usted le da clic ahí, él directamente lo trae acá a la página de Matemática Belén, donde está el tema que se va a tratar ese día. Pues va a haber una recomendación de lavarse las manos, de quedarse en la casa. Recuerden que en estos momentos ese virus anda alborotado y no queremos pues contagiarnos y mucho menos contagiar a los que viven con nosotros. Hay una introducción al tema, puede haber una gráfica, una imagen o varias imágenes relacionadas con el tema y siempre va a haber un video explicativo sobre el tema, uno o varios videos. Y luego la guía, que la guía usted la puede mirar ahí o le puede dar clic y abrirla en otra ventana. ¿Cierto? La guía trae el título, una explicación del título, unos ejemplos y un taller, ¿cierto? Y la idea es que usted, antes de venir a la asesoría, chequee todo lo que aparece acá en la página y revise la guía, trate de resolverla y lo que no entienda, pues traer esas preguntas a la asesoría para que en la asesoría usted pueda salir de las dudas que tenga. Listo. Entonces el tema de hoy es medidas estadísticas, ¿cierto? El tema de hoy, medidas estadísticas. De estas medidas estadísticas, las más utilizadas son las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. En esta clase vamos a ver las medidas de tendencia central. Entonces, las medidas de tendencia central. Estas medidas indican el valor hacia el que tienden a ubicarse los datos en una distribución. Cuando tenemos los datos organizados, estas medidas de tendencia central nos indican hacia dónde tienden los datos a ubicarse en esa distribución de frecuencias. Las medidas de tendencia central son la media aritmética o promedio, que se representa con la X y una barrita horizontal encima de la X. Tenemos también la mediana, que se puede escribir como ME o la X y una rayita en forma no horizontal, sino en forma de línea curva encima de la X. Y tenemos la moda, que se puede escribir como MO o encima de la X una especie de gorrito para identificar la moda. Estas medidas de tendencia central se pueden hallar en datos no agrupados y en datos agrupados. Profe, Dígame. que a Laura Camila Muñoz se le cayó el internet. Ah, bueno, listo. ¿Pudo ingresar o no pudo ingresar? No la llamamos a lista. Ella Bueno, ingresó, pero ya pues se salió. bueno, ahorita le mandamos el videito. Entonces, para datos no agrupados, estas medidas de tendencia central están dadas por las siguientes fórmulas. La media o promedio va a ser igual a sumar todos los datos que van desde el primer dato hasta el último dato. Se suman y ese resultado se divide entre el total de datos. Es decir, si tengo 10 datos, pues sumo esos 10 datos y el resultado de esa suma lo divido entre 10 para hallar la media o el promedio aritmético. Para la mediana pueden ocurrir dos cosas. Primero, que el número de datos sea par. Si el número de datos es par, nos ubicamos en el dato de la mitad y en el dato que le sigue al de la mitad. Sumamos esas dos cantidades y a ese resultado lo dividimos en 2. Esto es cuando los datos
la cantidad de datos es par. Si la cantidad de datos es impar, al dato de la mitad, a la cantidad de datos, le sumamos 1 y ese resultado lo dividimos entre 2. Es decir, si los datos son 11, 11 más 1, 12 dividido entre 2, 6. La mediana va a estar ubicada en el dato 6. Y para la moda, tenemos pues que la moda, como su nombre lo dice, es lo que más se está utilizando y en este caso sería el dato que más se repite. Entonces, si los datos no son agrupados, el promedio es sumar y dividir todo entre el total de datos. Para la mediana, si los datos son, la cantidad de datos es par, tenemos que sumar los dos datos que están en la mitad y ese resultado dividirlo entre 2. Y si es impar, a la cantidad de datos le sumamos 1 y lo dividimos entre 2 y el dato que se encuentre. Ahí va a ser la mediana cuando los datos son impares. Y para la moda vamos a tener en cuenta que es el dato que más se repite. Pregunta hasta ahí, muchachos. Nada. No, señor. Listo, seguimos. Cuando los datos son agrupados, entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Para datos agrupados vamos a tener en cuenta lo siguiente. La media o promedio se va a hallar de la siguiente forma. Vamos a multiplicar las frecuencias por este X y representa acá la marca de clase. Es la marca de clase por las frecuencias. Las multiplicamos y luego sumamos esos resultados. Y a ese resultado final lo dividimos entre el total de datos. Entonces primero hacemos la multiplicación de las frecuencias por las marcas de clase. Sumamos esos productos y el resultado lo dividimos entre el total de datos. Eso es para la media o el promedio. Recuerden que este simbolito que aparece ahí se llama, acá lo tengo, se llama sumatoria, que indica que vamos a sumar los elementos desde el primero hasta el último. Sumatoria. Para la mediana vamos a tener en cuenta lo siguiente. Entonces, para la mediana vamos a tener en cuenta límite inferior. Vamos a tener la frecuencia que hay en esa media, que es el número total de datos dividido entre 2. Menos, esto lo hacemos con la frecuencia absoluta. Vea, por eso está aquí la F mayúscula. Y ese resultado lo vamos a multiplicar por la amplitud. Pues primero hacemos esta división que aparece acá y el resultado lo multiplicamos por la amplitud. Y luego le sumamos el límite inferior. De pronto aquí las fórmulas se ven como muy abstractas, pero ahorita a medida que hagamos los ejemplos nos vamos a dar cuenta pues que no nos queda más claro, que no es tan complicado. Y para la moda, entonces nos ubicamos en el límite inferior, pues buscamos la moda que tenga mayor frecuencia, ¿cierto? La que tenga mayor, o los datos que tengan mayor frecuencia, nos ubicamos en eso, vamos a necesitar la frecuencia que está antes y la frecuencia que está después, ¿cierto? Para hacer unas restas, unas sumas y una multiplicación. Y todo eso se hace con el límite inferior. Vamos a los ejemplos porque así pues con las fórmulas así nos queda como difícil de entender y como muy abstracto y queda uno como volando. Vamos a los ejemplos. Como primer ejemplo tenemos, nos dice acá, los siguientes datos representan el número de urgencias registradas en un hospital en los últimos 12 días de diciembre. Entonces tenemos acá, nos dicen que los datos son estos. En un primer día hubo 30, 40, 45, 50, 15, 20, 50. Bueno, tenemos ahí los datos. ¿Cuántos datos? Pues acá nos están diciendo que son 12 datos. 2, 4, 6, 8, 10 y 12 datos. Para hallar la media o el promedio, lo que hacemos es sumar
desde el dato 1 hasta el dato 12. Y el resultado lo dividimos entre el total de datos, que en este caso son 12. Entonces tenemos acá 30 más 40 más 45 más 50. Bueno, ese resultado dividido entre 12 nos da 44.58. Si voy a trabajar con números enteros, entonces lo aproximo al entero más próximo. Como pasa de 5, ¿cierto? 58. Entonces este 44 lo aproximamos a 45. Estos dos curvitas acá significa aproximadamente igual. Entonces, como es 44.58, 45. Si este fuera menor de 5, por decir algo, 44.4, entonces acá quedaría aproximado a 40. Y entonces tenemos acá que el número de urgencias que llegaron al hospital fue de 45. Para determinar el valor de la mediana, lo primero que tenemos que hacer es organizar los datos. Puede ser de mayor a menor o lo contrario, de menor a mayor, ¿cierto? Entonces, aquí lo organizamos o lo organicé de menor a mayor. Entonces tenemos 15, 15, 20, 30, 40. Miren que están organizados en forma ascendente, de menor a mayor. Para la mediana, lo otro que tengo que tener en cuenta es si el número de datos es par o es impar. Como n es igual a 12 y 12 es par, entonces recordemos la formulita cuando n es par. Debemos sumar los dos términos que están en la mitad. N dividido entre 2 me da 6, o sea que tengo que sumar el dato 6 con el dato 7. N dividido entre 2 más 1. 6 más 1, 7. Hay que sumar el dato 6 y el dato 7. Entonces acá los contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Sumamos estos dos, 45 más 45, y lo dividimos entre 2. Pues nos da igual a 45. Quiere decir que la mediana es igual a 45. Que el 50% de los que fueron a urgencias es 45. Y para la moda, escogemos el dato que más se repite. Pueden haber varias modas, ¿cierto? Si tiene 2 modas se llama bimodal, si tiene 3 o más modas se llama multimodal. Entonces vemos acá que el 15 se repite 2 veces. El 45 también se repite 2 veces. Y el 50 también se repite 2 veces. Como esos 3 números se repiten igual cantidad de veces, por eso la moda son estos 3. Y se llama multimodal. Preguntas ahí, muchachos. Aquí Señor. lo que tenemos que tener en cuenta pues es la formulita, ¿cierto? Para hallar cada una de estas medidas de tendencia central. Cuénteme. Yo no entendí, fue el pedazo de la mediana. Ah, bueno, la mediana. Como los datos no son agrupados, miren, no están en intervalos, ¿cierto? Lo primero que debemos hacer es ordenarlos. Bueno, eso acá vamos a poner eso pequeño y nos dejamos solo con la mediana. Tengo estos datos acá. Entonces, para hallar la mediana los tengo que organizar de menor a mayor o lo contrario, de mayor a menor, ¿cierto? Entonces, como lo organizamos de menor a mayor, busco el dato que hay acá que sea menor. En este caso es 15. Entonces, quito el 15, lo ubico acá. Busco a ver si hay otro 15. Sí, hay otro 15, lo ubico acá. Sigo, como voy de menor a mayor o en forma ascendente, ¿cuál es el que sigue? Ah, sigue 20. 20, lo ubico acá. Como no hay más 20, ni 21, ni 22, ni 23, miro el que sigue, que en este caso es 30, lo ubicamos acá. Luego sigue 40. De 40 miro, reviso y sigue es 45 una vez y 45 dos veces. Los voy ubicando. No hay ni 46, ni 47, ni 48, sino 50. Entonces 50 una vez, 50 dos veces, los ubico. Luego miro cuál sigue después de 50. Estaría 60. Entonces ubico el 60. Después del 60, 70. Y por último me queda el 95. Entonces ya
los tengo acá organizados, ¿cierto? De menor a mayor. También tengo que tener en cuenta el número de datos. Como el número de datos es 12, ¿cierto? Y 12 es un número par. 12 es un número par. Entonces, la formulita cuando es par me dice que debo hacer lo siguiente. Que debo sumar. Sumar. La cantidad de números la divido entre 2, ¿cierto? La cantidad de datos que hay. En este caso, que es 12. 12 dividido entre 2 me da 6. ¿Qué significa eso? Que debo sumar el dato que está en el lugar 6 o en el puesto 6. Les cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué dato es este? 45. Entonces ya sé que el dato 6 es 45. La misma fórmula me dice que sume el dato 6 con el dato 7. Porque miren, es n dividido entre 2 más 1. 12 dividido entre 2 me da 6, más 1 me da 7. Que lo sume con el dato 7. Como acá iba en el dato 6, pues el dato que sigue es el 7, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Veo que también es 45. Es 45 más 45 y lo divido entre 2. ¿Por qué lo divido entre 2? Porque estoy sumando dos datos. El dato 6 y el dato 7. Pues en este caso nos dio el mismo número porque son iguales, pero no siempre va a ocurrir lo mismo. Y listo, ese resultado que me dé ahí es la mediana, o sea, el dato que está en la mitad. Este dato representa el 50%. ¿Listo? Listo, profe, ya. Bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos al otro ejemplo. Entonces nos dice acá, el siguiente ejemplo nos dice, en una competencia de 500 metros planos de atletismo se miden los tiempos en segundos de los competidores de la categoría infantil. Los datos se muestran en la siguiente tabla. Entonces podemos observar que estos datos están agrupados, ¿cierto? Los tenemos acá en intervalos de 300 a 350. Si se corta, volvemos a ingresar con el mismo link. De 300 a 350, de 350 a 400, de 400 a 450 y de 450 a 500. Las frecuencias, pues de 300 a 352, de 354, de 400 a 450 y 10, de 450 a 500 hay 5. Serían las frecuencias absolutas. La frecuencia acumulada, recuerden que es la suma de estas frecuencias. Iniciamos con 2, le sumamos 4, nos da 6, a 6 le sumamos 10, nos da 16, y a 16 le sumamos 5 y nos da 21, que debe ser el total de datos. Ya que acá n va a ser 21. La marca de clase. Alguien que me recuerde cómo se halla la marca de clase. Uno solo. Marca de clase, ¿cómo se halla? Pues se halla. Espera un momento. Bueno, entonces repito ahí, la marca de clase se halla sumando el límite inferior con el límite superior y el resultado dividiéndolo entre 2. Sumo estos 2 y los divido entre 2. Sumo estos 2, los divido entre 2. Sumamos estos 2, se divide entre 2. Sumamos estos 2 y se divide entre 2. Se suman los datos que hay en el intervalo y el resultado se divide entre 2. Bueno, ya teniendo eso, vamos a hallar el promedio. El promedio, cuando los datos están agrupados, consiste en multiplicar la frecuencia por la marca de clase. O sea, aquí 2 por 325. Lo tenemos acá 2 por 325. Más 4 por 375. 4 por 375. Más 10 por 425. 10 por 425. Más 5 por 475, 5 por 475. Es decir, hacemos estos productos y luego sumamos ese resultado que nos da esos productos y lo dividimos entre el total de datos. En este caso es 21. Al hacer los productos y la suma, nos da que el promedio es 417.85.
Repito, y si vamos a trabajar con enteros, pues lo aproximamos al entero más cercano. En este caso, pues está más cerquita de 418. Preguntas ahí. O sea, si los datos están agrupados, para la media multiplicamos la frecuencia No. absoluta con la marca de clase. ¿Listo? Listo. Bueno, para la mediana. Bueno, entonces miren que la fórmula ahí ya se va haciendo como más fácil y no tan abstracta como estábamos ahorita. La mediana. Vamos a trabajar para la mediana, trabajamos con las frecuencias acumuladas, ¿cierto? Como los datos son 21, si yo divido 21 entre 2, me da 10.5, ¿cierto? O puedo hacer más fácil, 21, como es impar, le voy a sumar 1 y lo divido entre 2. 21 más 1, 22, dividido entre 2, 12. Busco en los intervalos en los intervalos teniendo en cuenta la frecuencia acumulada, ¿dónde estaría el 12? Mire, aquí no estaría el 12, ahí estarían 2. Aquí estarían 6. Y aquí estarían 16. Quiere decir que en esta franja de acá es donde va a estar o los elementos que voy a trabajar con la mediana. ¿Por qué? Pues porque acá es 16 y me dice que voy a trabajar con 12, ¿cierto? Que sería 21 más 1, 22, dividido entre 2, 11, perdón. Que vamos a trabajar con 11, ¿cierto? Listo. Entonces tenemos en cuenta n medios para sacar el límite inferior, ¿cierto? Como estoy ubicado acá en esta fila, el límite inferior acá sería 400, ¿cierto? Límite inferior sería 400. La frecuencia acumulada, donde está esa mediana, es 16, ¿cierto? O sea, n medios, 16. Utilizamos la que está antes, por eso acá me dice frecuencia acumulada menos 1. ¿Dónde está la frecuencia acumulada? El dato anterior. Frecuencia acumulada está acá. ¿El dato anterior cuál es? Es 6. Ese 6 lo ubicamos acá. Listo. Lo multiplicamos por la amplitud. La amplitud va de 300 a 350, entonces veo que la amplitud son 50 por 50. Antes de multiplicar, lo divido entre la frecuencia absoluta, o sea, este FI, que en este caso es 10. Cierra el micrófono por acá que está haciendo interferencia. Entonces, esta frecuencia absoluta que es 10. ¿Sí? Entonces, al hacer eso, me dice que la mediana va a ser igual al límite inferior, que es 400, más, acá hago, 16 menos 6 son 10, dividido entre 10 me da 1, multiplicado por 50 nos da 50. Entonces nos queda 400 más 50 igual a 450. Entonces la mediana para estos datos que están agrupados es 450. Recuerden que la mediana representa como el 50%. Y para la moda, bueno, preguntas ahí de la mediana. O sea, es tener en cuenta la fórmula y teniendo en cuenta la fórmula voy sacando los datos que necesite. Primero me ubico dónde está esa mediana, dividiendo el total de datos entre 2. Luego ubico cuál es la que está antes de esa mediana en la frecuencia acumulada, ¿cierto? En la frecuencia acumulada. Y ahí mismo, en esa mediana, pues encontramos la frecuencia absoluta. Y la amplitud la saco teniendo en cuenta los intervalos, de dónde a dónde va, o haciendo la resta entre el límite superior menos el límite inferior. A 350 le quito 300, pues nos daría 50. ¿Sí? Y luego aplicar la fórmula. ¿Listo? Y para la moda, recuerden que si se nos corta, volvemos a ingresar con el mismo enlace. Para la moda, vamos a utilizar la siguiente fórmula, ¿cierto? Nos ubicamos, tengo en cuenta acá la frecuencia más alta, la donde más se repite. Pues en este caso vemos que es 10, ¿cierto? La que más valores tiene, 10. Entonces me ubico en esa fila. Nos ubicamos en esa fila.
De ahí sacamos el límite inferior. En este caso vemos que el límite inferior pues nos dio 400, ¿cierto? Tengo en cuenta esa frecuencia ahí, que cuánto es 10. Tengo en cuenta la frecuencia que está antes. Antes de la 10 está 4. Esos mismos valores los vamos a utilizar en la parte de abajo. Y a ese le vamos a sumar, en el denominador le vamos a sumar la frecuencia que está después, ¿cierto? Entonces ya, después de identificar estas cosas, bueno, y la amplitud que ya la tenemos que es 50. Después de identificar todas las partes, pues lo único que hacemos es reemplazar. Límite inferior 400, más. La frecuencia que más se repite, 10, menos la frecuencia que está antes, que es 4, dividido entre la frecuencia que más se repite menos la frecuencia que está antes, 10 menos 4, más la frecuencia que más se repite menos la frecuencia que está después de esa. En este caso sería 5. Entonces nos queda 400 más 10 menos 4 dividido en 10 menos 4 más 10 menos 5 y multiplicado por la amplitud que es 50. Entonces nos queda 400, que es el límite inferior, más 10 menos 4 nos da 6. 10 menos 4 nos da 6 y 10 menos 5 nos da 5. Arriba nos queda 6 y abajo nos queda 11. 6 dividido entre 11 multiplicado por 50 nos da 27.7. Y al límite inferior le sumamos ese resultado. Nos queda 400 más 27.27, 427.27. Si este lo fuéramos a aproximar al entero más cercano, pues este sería 427, ¿cierto? 427 porque las cifras decimales no son 5 ni pasan de 5. Entonces queda en el entero más cercano. Pregunta. Listo, bueno, entonces retomo ahí. Si nos dijeran aproximar al entero más cercano, pues como los decimales no son 5 ni pasan de 5, entonces el entero más cercano sería 427. Preguntas. Bueno, vámonos con otro ejemplo. Nos vamos con otro ejemplo. Entonces nos dice el segundo ejemplo, otro ejemplo para datos agrupados. Nos dice acá, el tiempo en segundos que tardan en conectarse los usuarios de una determinada página web a lo largo de un día viene dado por la siguiente tabla. Entonces tenemos la siguiente tabla. Nos dice acá, tiempo que tardan las personas en conectarse a una página web, a la página Matemática Belén. Desde 0 a 30, de 30 a 60, de 60 a 90, esos serían los intervalos, ¿cierto? La amplitud ya veo que acá el intervalo es 30. La frecuencia absoluta para de 0 a 30, 3, de 30 a 60, 7, de 60 a 90, 10, de 90 a 129, de 120 a 150 es 8 y de 150 a 180 es 3. Hago la frecuencia acumulada. Recuerden que la frecuencia acumulada empiezo con la primera frecuencia absoluta y le voy sumando las que siguen. 3 más 7, 10. 10 más 10, 20. 20 más 9, 29. 29 más 8, 37. 37 más 3, 40. ¿Cierto? Entonces, la cantidad de personas que se están conectando a esa página son 40. Marca de clase. Recuerden que la marca de clase es sumo 0 más 30 y lo divido entre 2 me da 15. 30 más 60, 90 lo divido entre 2 me da 45. Y así sucesivamente. 60 más 90, 150 dividido entre 2, 75. Usted cuando esté haciendo el trabajo puede hacer de una vez esto. Multiplicar FI, pero esta FI es la minúscula, ¿no? FI minúscula. Por la marca de clase.
Entonces 3 por 15, 45, 7 por 45, 315, 10 por 75, 750, 9 por 105, 945, 8 por 135, 1080, 3 por 165, 495. ¿Para qué se puede hacer eso? Se puede hacer, ¿cierto? Si usted quiere lo hace, si no quiere no lo hace. ¿Para qué se puede hacer esto? Para tenerlo ahí a la mano, porque igual esos productos los voy a necesitar cuando vaya a hallar el promedio, ¿cierto? Ya vemos que el promedio, como los datos son agrupados, es multiplicar la frecuencia por la marca de clase, o sea, esto que hicimos acá, ¿cierto? Que ya lo tengo ahí hecho, me dio 3.630. Sumar esos productos y dividirlo entre el total de datos, que es 40. Al hacer ese procedimiento, vemos que la media es 90.75. ¿Cierto? Si la quiero, la acomodo al entero más cercano. Y nos dice acá lo siguiente, que los 40 usuarios tardan aproximadamente 90.75 segundos en conectarse a la página. 90.75, o podríamos decir acá, si lo aproximamos, que esto sería 91 segundos, ¿cierto? Está más cerquita de 91 que de 90. ¿Pregunta hasta ahí? No, señor. Bueno, esto está muy fácil. Para hallar la mediana. Bueno, para hallar la mediana, pues se halla el intervalo donde la frecuencia acumulada contenga a n medios. Como son 40, dividido entre 2 es 20, ¿cierto? Busco acá donde la frecuencia acumulada tenga 20. Y vemos que es en esta fila. Vemos que es acá en esta fila donde está el 20. Y ahí sacamos todos los datos teniendo en cuenta esa fila. Límite inferior va a ser 60. El límite inferior es 60. La frecuencia acumulada que está antes de esta es 10. O sea, estamos en 20, la que está antes es 10. Y la frecuencia absoluta, pues en este caso, pues también nos dio 10 acá. La tenemos acá, ¿cierto? Frecuencia absoluta. Después de tener esos datos, lo que hacemos es aplicar la fórmula. Entonces tenemos que la mediana va a ser igual al límite inferior más el dato donde está la frecuencia acumulada de la mitad, menos el dato anterior, y eso dividido sobre la frecuencia absoluta y multiplicado por la amplitud. O sea, miren que pues la fórmula, a uno la mira así y dice, uy, eso tan raro, eso cómo se hace. Pero después de que usted saca los datos, es muy fácil. Ya sé que el límite inferior es 60. Que la frecuencia donde está n medios sea 20, que esa frecuencia es 20, ¿cierto? 20. Que la que está antes, vea, frecuencia acumulada menos 1, o sea, la que está antes, que es 10, es menos 10. Dividido entre la frecuencia absoluta de esta fila es 10, frecuencia absoluta 10, dividido entre 10, multiplicado por la amplitud, que ya nos vemos acá en este primero que es de 0 a 30, pues la amplitud va a ser 30. O si no, pues resto al límite superior, le resto el límite inferior. Si cojo cualquier otro intervalo, a 60 le quito 30, pues la amplitud va a ser de 30, multiplicado por 30. Primero hacemos este procedimiento de acá, ¿cierto? 20 menos 10 nos da 10, dividido entre 10 nos da 1, por 30, 30. 60 más 30 igual 90. Entonces tenemos que la mediana es 90. Y lo que nos dice es que la mediana indica que el 50% de los usuarios encuestados tardan menos de 90 segundos en conectarse a esa página web. Y para la moda hacemos lo mismo. Miramos cuál es la que tiene mayor frecuencia absoluta. En este caso miro cuál es la que tiene mayor frecuencia absoluta. 10. Entonces me ubico ahí en esa fila, ¿cierto? Límite inferior sería 60. La frecuencia absoluta ahí sería 10. La que está antes es 7.
esta misma parte, miren que es la primera parte del denominador, más la que le sigue, ¿cierto? Más la resta entre la frecuencia absoluta menos la frecuencia que le sigue, que sería 9. Primero hacemos esta operación. 10 menos 7 nos da 3. 10 menos 7 nos da 3 y 10 menos 9 nos da 1. 3 más 1 nos da 4. 3 dividido entre 4 multiplicado por 30, o sea, sería 3 por 30, 90 cuartos, ¿cierto? 90 dividido entre 4. Y el límite inferior es 60. 60 más 90 cuartos nos da 82.5, que sería la moda de estos datos que nos dan en esta tabla.